Hola, muy buenos días a toda la comunidad del Colegio Simón Bolívar. Bienvenidos a nuestra segunda clase del taller de la prueba de transición ex-PSU de la parte de matemáticas. Bien, en esta oportunidad el objetivo de esta clase es resolver operaciones básicas con números racionales. Esto quiere decir que son los números que pueden ser representados como fracción. Entonces, vamos a compartir pantalla, vamos a analizar entonces la guía número 2. Antes de comenzar con los contenidos, vamos a hacer una pequeña introducción respecto al contenido. En particular, vamos a ver la suma de fracciones. Entonces, vamos a partir con la suma de fracciones con igual denominador. Acá hay una figura, ¿cierto? Hay dos figuras, dos fracciones que están representadas por el área azul y el área verde, y estas dos áreas las vamos a sumar. Supongamos un ejemplo concreto. Supongamos que Daniela se come 2/7 de una pizza, es decir, que la pizza fue dividida en 7 partes iguales, y de estas 7 partes Daniela se comió solo 2 de ellas. Y por otro lado tenemos el consumo de Alejandra, que vendría siendo 3/5 partes de la pizza, que vendría a estar representada por el área verde. Si nos preguntamos cuánto comió Daniela y Alejandra, lo que tendríamos que resolver, ¿cierto? En el fondo sería la suma de lo que consumió Daniela con lo que consumió Alejandra. El, el- el resultado final es bastante gráfico. Básicamente tenemos que sumar las partes y numéricamente se desarrollaría de la siguiente manera. Daniela comió 2/7, Alejandra comió 3/7, y en este caso, viendo la figura, lo que consumieron en conjunto Daniela y Alejandra estaría representado por la fracción 5/7. Entonces, en este caso, cuando nosotros tenemos sumas de fracciones con igual denominador, lo que se hace es mantener el denominador común y sumar los numeradores. O sea, tendría que sumar el 2 y el 3, y de esta forma llego al resultado final, que sería el 5/7. Entonces, en resumen, cuando tenemos sumas de fracciones o resta de fracciones con igual denominador, lo que se hace es mantener el denominador y se suman se restan los numeradores según corresponda. Pasemos al siguiente ejemplo. Vamos a ver un ejemplo cuando tenemos suma o tenemos resta de fracciones con distinto denominador. Y como en este caso, por ejemplo, tenemos la fracción 1/3, que se le suma la cantidad de 1/4. Estas dos cantidades fueron partidas en parte distinta originalmente, por lo tanto no es tan trivial como el ejemplo anterior. Y para ello tenemos que recurrir al concepto de fracciones equivalentes. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, tenemos cuatro fracciones que son equivalentes. Tenemos la fracción 1/2, que está representado por la primera figura. Tenemos la fracción 2/4, que está representado por la segunda. 4/8 por la tercera y 8/16 por la cuarta fracción. Todas estas cuatro fracciones son fracciones equivalentes. Si ustedes observan la figura, equivalente significa que representan a la misma área o al mismo sector geométrico. Entonces, aun cuando numéricamente se vean distintas. Tenemos la fracción original, 1/2, ¿ya? Y a partir de la fracción original, nosotros podemos construir una familia de fracciones equivalentes amplificando por los distintos números naturales. De esta forma, si 1/2 yo lo amplifico por 2, voy a obtener la fracción 2/4, que vendría siendo, ¿cierto?, nuestra segunda fracción que aparece acá. Si yo amplifico por 3, la fracción sería 3/6, ¿ya? Si amplifico por 4, tendríamos la fracción 4/8, que sería nuestra tercera imagen. Si amplificamos por 5, tendríamos la fracción 5/10, y así sucesivamente. Eh, Podemos seguir multiplicando por distintos números naturales y vamos a encontrar un conjunto bastante amplio de fracciones equivalentes respecto a la fracción original e irreductible 1/2. Entonces, este concepto de fracción equivalente lo vamos a utilizar en varios ejercicios de nuestra guía número 2, y es por eso que se los presento. Volvamos entonces, ahora que conocemos el concepto de fracción equivalente, vamos a volver al ejercicio que le había presentado hace un rato. Tenemos la suma de estas dos fracciones, 1/3 y 1/4, y el problema en este caso es que los denominadores son distintos. El denominador de la primera fracción es 3, el denominador de la segunda fracción es 4, por lo tanto, como son con denominadores distintos, no se pueden sumar.
Por lo tanto, en este caso, recurrimos al concepto de fracción equivalente para poder sumar. Entonces, por ejemplo, la fracción 1/3, yo la voy a amplificar, lo vamos a amplificar por el denominador de la otra fracción, la vamos a amplificar por 4, y luego van a entender por qué le estoy amplificando por 4. Y de esta forma obtenemos la fracción equivalente 4/3, 4/12, perdón. Y la segunda fracción, que sería 1/4, la vamos a amplificar por el denominador de la primera fracción, es decir, la vamos a amplificar por 3, que está ahí. Y de esta forma llegamos a la fracción equivalente 3/12. Ya, por lo tanto tenemos estas dos fracciones originales, ya, y que la queremos sumar, y para ello transformamos ambas fracciones en dos fracciones equivalentes que tienen en común igual denominador, y por lo tanto de esta forma las puedo sumar. Entonces, esa es la idea de trabajar con fracciones equivalentes. La idea es transformar las fracciones originales en otras que sean equivalentes y que coincidan los denominadores. Entonces, cuando tenemos dos fracciones con distinto denominador, lo que nosotros tenemos que hacer finalmente es amplificar o simplificar de tal forma que encontremos dos fracciones originales, encontremos dos fracciones equivalentes a las originales, pero que tengan igual denominador, y de esta forma las pueda sumar. Entonces, finalmente, 1/3 que vendría siendo representado por 4/12 y 1/4 que vendría siendo representado por 3/12 las puedo sumar directamente manteniendo el denominador y sumando los numeradores. Y de esa forma llego al resultado final 7/12. Ese es el objetivo finalmente de, el uso de las fracciones equivalentes, y que lo vamos a usar en varios ejercicios de nuestra guía. Y el siguiente ejemplo está relacionado con la multiplicación de fracciones. Acá tenemos dos fracciones que se están multiplicando, ¿cierto? A partido por b multiplica c partido por d. La multiplicación de fracciones se resuelve en forma horizontal, es decir, yo multiplico numerador con numerador, es decir, a con c arriba, y denominador con denominador, b con d abajo. En el caso acá voy a poner un ejemplo, no sé, 1/2 por 3/4. Esta multiplicación se resuelve hacia el lado, por lo tanto quedaría 1 por 3 arriba y 2 por 4 abajo. El resultado final sería 2/3. Bien, ahora analicemos la división. La división de fracciones, como está acá planteada, a partido por b, ahora está dividido por otra fracción, se resuelve multiplicando cruzado. Bien, el a con el d y el b con el c. Ya, el a con el d va siempre arriba, entonces podemos asemejarlos al rebote de una pelota. Es decir, por ejemplo, el número parte acá, parte en A, toma a D y luego rebota, y tenemos entonces la multiplicación A por D. Luego tenemos el B que toca al C, rebota en el techo y baja, y tenemos la multiplicación del B con C. De esa forma se resuelve la división de fracciones. Ahora, la división de fracciones también puede estar representado por los dos puntos, ya por este símbolo, que serían dos puntos, o puede estar representado por una raya horizontal, como en este caso. Entonces, ustedes lo pueden ver de dos maneras. En ambos casos significa lo mismo, es decir, estamos hablando de divisiones. Entonces, también puede ser representado de esta forma la división, y el resultado sería idéntico. Entonces, acá tenemos que corregir, acá sería a partir por D, y acá en lugar de D sería C. Eso lo tenemos que corregir. Entonces, lo pueden ver de dos maneras. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos dividir 1/2 dividido en 3/4, eh, quedaría 1 por 4 arriba, que sería A con D, ¿cierto? Y el 2 por 3 abajo, que sería B con C. Entonces el resultado final sería 4/6. Y lo podemos simplificar para llegar a una fracción irreductible. Podemos dividir por 2, nos queda 2/3. Y ese sería el resultado de la división. Bien, ahora que tenemos ya el contenido, vamos a resolver las preguntas de la guía número 2. Entonces, la primera pregunta era la tercera parte de la mitad del triple del cuádruple de la décima parte de 70. Eso nos están preguntando. Entonces, tenemos que introducir que cuando queremos calcular una cantidad respecto a otra, lo que tenemos que hacer es multiplicar las cantidades.
Siempre cuando queremos calcular una cantidad en relación a otra cantidad, multiplicamos. Siempre es multiplicación. Por lo tanto, vamos a traducir este ejercicio. La tercera parte estaría representado por un tercio. Voy a escribir con rojo mejor. La tercera parte se representa como un tercio. Ese D se interpreta como multiplicación. De la mitad está representado por un medio. Del triple, del multiplicación, triple sería 3. Del cuádruple, es decir, 4 veces el valor, por 4. De la décima parte, por un décimo, de 70. Entonces así, en el fondo, tendría que multiplicar todos esos números. Acá hay tres números que no son fracciones, que sería el 3, el 4 y el 70, pero lo podemos transformar en fracción dividiendo por 1, considerando que todo número dividido por 1 es igual al mismo número. Por lo tanto, si tenemos un número entero, lo dividimos por 1 y tenemos la fracción equivalente. Entonces, finalmente, el 3 quedaría 3 sobre 1, aquí quedaría 4 sobre 1, y el 70 quedaría sobre 1. Por lo tanto, tenemos la multiplicación de 1, 2, 3, 4, 5, 6 fracciones, y la multiplicación se debería desarrollar hacia el lado. Por lo tanto, la multiplicación queda 1 por 1 por 3 por 4 por 1 por 70. Dividido por 3 por 2, 3 por 2 por 1 por 1 por 10 por 1. Y ahí tendría que desarrollar la multiplicación hacia el lado, ¿ya? Y finalmente vamos a llegar al valor 14. Entonces sería la alternativa C. Luego tenemos el segundo ejercicio, donde tenemos A triángulo B es igual a A partido por B. Entonces significa, esa raya, recordemos que significa división. Por lo tanto, me están diciendo que A cruz B significa A dividido en B. ¿Bien? Y por otro lado tenemos este otro símbolo que sería círculo cruz, que significa multiplicación. Entonces cuando veamos ese símbolo significa que estamos multiplicando. Tenemos que A círculo cruz B es igual a A por B. Entonces, acá tenemos distintos, distintos ejemplos, ¿bien? Tenemos distintos ejemplos, entonces tendríamos que traducirlo de la siguiente manera. Acá nos quedaría un medio triángulo, recordemos que triángulo significa división, por lo tanto quedaría un medio dividido en 3 cuartos. Y por otro lado, el círculo cruz significa multiplicación, entonces lo reescribimos, quedaría un quinto, triángulo significa división, un noveno. Entonces así nos queda, tenemos distintos ejercicios, tenemos operaciones combinadas, tenemos paréntesis, tenemos división y tenemos multiplicación. Tenemos que recordar de nuestra frase papomúas que vimos en la clase anterior. Entonces en este caso tenemos paréntesis, tenemos multiplicación y tenemos división. Tendremos que desarrollar primero los paréntesis. Entonces, y dentro de los paréntesis tenemos división. Entonces tendríamos que resolver estas divisiones. Entonces, queda un medio en el primer paréntesis dividido en 3 cuartos. Eso, utilizando la fórmula de división de fracciones, eh, nos queda 1 por 4 arriba y 2 por 3 abajo. Quedaría entonces 4 sextos. Y por el otro lado nos quedaría 1 por 9 arriba, 5 por 1 abajo, nos quedaría 9 quinto. Y eso lo tendríamos que multiplicar. Nos queda 4 por 9, 45, 6 por 5, 30, y luego simplificamos por 15, nos queda 3 arriba y nos queda 2 abajo. A ver, 4 por 9, 45, 6 por 5, 30, lo dimos por, perdón, 15, 30, 45, y dividido por 15, queda 3 medios. 4 sextos y 9 quintos. 1 por 5, 45 y 6 por 5, 30. Acá lo podemos simplificar. Acá nos queda 1 por 4 arriba, 2 por 3 abajo, 4 sextos, 1 por 9, 9, 5 por 1, 5, 4 por 9, acá 9 por 4, 4 por 9, me equivoqué. 4 por 9, perdón, es 36, acá me equivoqué. Ya 4 por 9, 36 sobre 30. Entonces acá simplificamos por 6.
y ahí de esta forma llegamos al resultado, quería 6 quintos. Por lo tanto, la alternativa sería la alternativa D. ¿Ya? Me había equivocado en la multiplicación, era 4 por 9, era 36. Vamos al tercer ejercicio. En el tercer ejercicio eh, hay tres afirmaciones y tenemos que identificar cuáles de esas afirmaciones son verdaderas. Ya, primero tenemos que hacer una pequeña corrección. Acá debe haber una barra, esa barra debe ser un poco más grande. ¿Ya? Entonces nos están diciendo en la primera afirmación que 3 cuartos dividido en 5 es igual a 3 veinteavos. Entonces, eh, tendríamos que resolver la división. Queda 3 cuartos dividido en 5, y eso me está diciendo que es igual a 3 veinteavos, y eso tengo que comprobar si es verdadero o si es falso. En este caso, tenemos que ese 5 lo tenemos que transformar a fracción. Recordemos que tenemos que todo número entero se puede transformar a fracción dividiendo por 1. ¿Ya? Por lo tanto, acá el 5 lo dividimos por 1, lo transformamos en fracción y trabajamos las fracciones. Entonces nos quedaría 3 por 1 arriba y 4 por 5 abajo. Nos quedaría 3 veinteavos. Por lo tanto, la primera afirmación es verdadera. Bien, vamos a analizar la segunda afirmación. Me están diciendo 0,75 periódico es igual a 25/33. Ya, vamos a analizar, recordemos que un número periódico es un número infinito, en este caso sería el decimal 0,7575 y así sucesivamente hacia el infinito. Ya, y entonces tenemos que recordar el procedimiento para transformar un número decimal infinito periódico a fracción. El procedimiento dice que el número decimal lo escribimos sin la coma, le restamos la parte entera, que en este caso sería 0, lo que está antes de la coma, y lo dividimos por 2,9 porque hay dos números o dos cifras periódicas, que sería el 7 y el 5. Si hubiesen más cifras periódicas, le agregamos más 9. Entonces nos queda finalmente la fracción equivalente a 0,75 periódico, sería 75/99avos, y eso lo podemos simplificar por 3, arriba y abajo, para llegar a la fracción irreductible. Arriba nos queda 25 y abajo nos queda 33, por lo tanto la segunda afirmación también es verdadera. Y luego la tercera afirmación nos dice 6 séptimos es mayor que 3 medios. Así se lee ese símbolo, se lee mayor que, cuando apunta hacia la derecha. Si hay otro, si el símbolo apuntara hacia la izquierda, se leería menor que. Entonces, leyendo la afirmación 3, me están diciendo que 6 séptimos es mayor que 3 medios. Bueno, una forma de resolver este ejercicio es haciendo la división transformando a número decimal para que la comparación sea un poco mucho más directa. Entonces acá 6 séptimos debería dividir 6 dividido en 7 para transformar a decimal y nos da el número decimal 0,85 haciendo esa división. Y por otro lado tenemos a 3 medios, eh, que transformando la decimal tendremos que dividir y nos da 1,5. Por lo tanto, la afirmación me está diciendo que 0,85 es mayor que 1,5. Eso evidentemente no es cierto, porque la parte entera eh, del segundo número decimal es 1 en relación a 0, entonces el 0,85 no puede ser mayor que 1,5. Ya imposible. Por lo tanto, la tercera afirmación es falsa y de esta forma llegamos al resultado final, que sería 1 y 2. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la alternativa C, que la vamos a marcar acá. Vamos con la cuarta pregunta. En la cuarta pregunta, nuevamente aparece este símbolo de raya, que la tengo que corregir, que debería ser una barra horizontal un poco más grande para diferenciarlo. Entonces, finalmente acá tenemos, sería 3 cuartos, y acá la barra un poco más grande. Así que haría el ejercicio. Por lo tanto, me están diciendo que 3 cuartos dividido en 2 menos otra división y otra fracción, tendríamos que entonces transformar. Esto lo tendríamos que transformar utilizando las definiciones. Ya la definición de división. Entonces nos queda 3 cuartos, me están diciendo dividido en 2, ¿cierto? Porque la barra horizontal, menos 1 dividido, vamos a meter paréntesis y vamos a marcar lo que está abajo, dividido por 1 menos 1/3, y tenemos que finalmente resolver esto. Acá tenemos operaciones combinadas nuevamente,
tenemos el uso de paréntesis, tenemos divisiones, tenemos resta. Por lo tanto, tenemos que nuevamente recordarnos de la famosa frase papomudas, que lo vimos en la clase anterior también, y que, como se dan cuenta, lo seguimos viendo. Tenemos paréntesis, tenemos división y tenemos sustracción. Por lo tanto, tenemos que resolver primero el paréntesis, que sería este paréntesis, y dentro del paréntesis tenemos una resta. Entonces tenemos que resolver esa resta. Tenemos que 1 dividido en un tercio, tenemos que resolver 1 menos un tercio. El 1 lo tenemos que transformar a fracción dividiendo por 1, entonces nos queda 1 sobre 1 menos un tercio es igual a, y luego vamos a utilizar el concepto de fracción equivalente. 1 sobre 1 es lo mismo que si yo escribiera 3 sobre 3, porque en ambos casos estaríamos hablando de la unidad. Es decir, amplificamos por 3. Si amplificamos 1 sobre 1, lo amplificamos por 3, nos queda 3 sobre 3 y nos queda 3 sobre 3 menos un tercio, y en este caso sí igualamos denominadores y podemos resolver esa resta manteniendo el denominador y, y restando los numeradores. Por lo tanto, esa resta queda 2 tercios. Entonces tenemos que 1 menos un tercio es igual a 2 tercios. Bien, recuerden que amplifiqué por 3 para que quedaran con igual denominador. Entonces, si reescribimos el ejercicio, nos queda, ahí está, si reescribimos este ejercicio, nos queda abajo, nos queda 1 dividido en 2 tercios. Resolvamos esta división, transformemos a fracción, dividiendo por 1, nos queda 1 por 3 arriba y 1 por 2 abajo. Entonces nos queda 3 sobre 2. Entonces esa división es 3 medios. Bien, entonces ahora lo que nos falta es resolver esa otra división y al final la resta. Resolviendo esa división me queda 3 cuartos dividido en 2, 3 cuartos dividido en 2, el 2 lo dividimos por 1 para transformarlo en fracción y utilizando la fórmula de la división nos queda 3 por 1 arriba y 4 por 2 abajo. Entonces nos queda 3 octavos. 3 octavos menos 3 medios. Y ahí tendríamos el resultado final. Entonces ya tenemos, ¿cierto? Tenemos esta parte, tenemos esta otra parte y ahora lo único que nos falta es resolver la resta. Entonces nos quedaría reescribiendo en una esquina, nos quedaría 3 octavos menos 3 medios. Acá tenemos resta con distinto denominador, entonces vamos a utilizar el concepto de fracción equivalente, vamos a amplificar la segunda fracción por 4, de tal manera que quede con denominador 8. Entonces nos queda 3 por 4, 3 por 4, 8. Vamos a amplificar por 4, perdón, vamos a amplificar por 4, por lo tanto queda 4 por 3, 12, y 2 por 4, 8. Entonces, en lugar de escribir 3 medios, vamos a representarlo con su fracción equivalente, que sería 12 octavos. Entonces nos queda 3 octavos menos 12 octavos, mantenemos de denominador y restamos los numeradores, que sería menos 9. Porque 12, le estoy quitando 12 a 3, por lo tanto le queda debiendo 9. Entonces queda escrito como menos 9 octavos. Es decir, la alternativa correcta sería la alternativa A. Ese es el resultado final de la pregunta. Continuemos con la 5. Acá en la 5 dice si el cociente, cuando hablamos de cociente, estamos hablando del resultado de la división. Por lo tanto, esto lo podemos reescribir de la siguiente manera. 6 doceavos dividido en 2 catorceavos, se le resta 15 décimos. ¿Cuánto se obtiene? Resolvemos entonces, acá tenemos división y tenemos resta. Primero se resuelve la división, nos queda 6 por 14 arriba, 12 por 2 abajo. Acá podemos simplificar. Vamos a simplificar, por ejemplo, acá podemos agrupar y irse simplificando. Por ejemplo, acá tenemos 3. 6 dividido en 2 en 3. Entonces nos queda 3 por 14 dividido por 12. Acá podemos simplificar por 2. Queda
14 dividido en 2 nos queda 7 y 12 dividido en 2 nos queda 6. Y acá también podemos simplificar esto, puede quedar el 2 abajo, ¿cierto? Lo simplificamos por 3, 3 arriba y 3 abajo, nos queda 7 medios. Ya, así de esa forma. Igual lo pueden hacer ustedes multiplicando estos números, 6 por 14 arriba, ¿cierto? Y después lo dividen por 12 dividido por 2. ¿Ya? Yo lo hice de esta forma como una estrategia para hacerlo más rápido. Pero el resultado de, entonces, de la división entre 6 doceavos, que sería acá, con 12 catorceavos, me da finalmente 7 medios. Y por otro lado, acá tenemos, le restamos, ¿cierto? 15 décimos, que lo vamos a simplificar. Lo vamos a simplificar por 3, por 5, perdón, nos queda 3 medios. Finalmente me queda, lo simplificamos por 5, claro, me queda 3 medios, entonces queda 7 medios menos 3 medios. Nos queda finalmente entonces, queda 7 medios, perdón, queda 7 medios dividido en 3 medios. Mantenemos, menos, queda menos 3 medios. Entonces mantenemos el denominador y restamos los numeradores, 7 menos 3, 4. Y a su vez podemos simplificar, recuerden que esta barra significa división también, por lo tanto 4 dividido en 2 queda 2. El resultado final, entonces la pregunta es 2. Vamos a la pregunta 6. Acá hay 3 afirmaciones nuevamente y me preguntan cuál de esas afirmaciones son falsas. La primera afirmación me dice 0,16 periódico es igual a un sector. Acá tenemos que recordar el procedimiento para transformar un decimal infinito periódico, en este caso sería semiperiódico, en fracción. El procedimiento me dice que tenemos que anotar, vamos a reescribir el ejercicio, vamos a transformar 0,16 periódico en fracción. El procedimiento me dice, escribimos el número decimal sin la coma, queda 16, le restamos lo que está antes del periodo, es decir, lo que está antes de la cifra que está bajo la barra, que sería solamente el 1, y dividimos por un 9 porque hay solo una cifra periódica, que sería el 6, y le agregamos un 0, que sería la cifra delante periódica, que sería el 1, que no se repite. Entonces al final me queda 15 noventavos. Luego podemos simplificar por 15, arriba y abajo, y me queda 1 y abajo me queda 6. Por lo tanto, la primera afirmación es verdadera. La primera afirmación es verdadera. Vamos con la segunda afirmación. Me dicen la segunda afirmación, 0,41 periódico más 0,59 periódico es igual a 1. Acá tenemos dos formas de resolverlo. Una forma es transformar ese número decimal periódico a fracción y transformar ese número decimal infinito periódico en fracción y luego sumar las fracciones y ver si esa fracción da igual a 1. Otra forma de hacerlo, que es más directa y más simple, es simplemente analizando que si yo tengo el decimal 0,41 finito y le sumo el decimal 0,59 finito, el resultado me va a dar 1, porque queda 9 más 1, 10, acá queda con reserva, queda 5,5, queda 10, al final queda 1,0. Por lo tanto, la suma del 0,41 finito más 0,59 finito me da igual a la unidad. Y acá estos números son mayores que los decimales finitos, porque el 0,41 tiene más cifras decimales, por lo tanto es mayor. Queda así, de esta forma. Y el 0,59 quedaría periódico, quedaría 59, 59, 59 y así sucesivamente, por lo tanto la suma necesariamente tiene que ser mayor a 1 y de esta forma llegamos a la conclusión de que la afirmación sería falsa. Y luego la tercera afirmación me dicen que el 4,9 periódico es igual a 5. En teoría, a simple vista, uno podría decir que no, porque dice 4,9 periódico. Pero para ver si esto es cierto o no, lo que tenemos que hacer es transformar el 4,9 periódico en fracción utilizando el procedimiento para transformar el decimal periódico a fracción. Vamos a transformar 4,9 periódico en fracción. El procedimiento me dice que tenemos que anotar el número sin la coma, 49, le restamos lo que está antes del periodo, o la parte entera, que sería 4, y luego dividimos por un 9 porque hay solo una cifra periódica, y de esta forma llegamos a 45 novenos. Luego,
Recordemos que la barra significa también, se puede significar división, por lo tanto se diría 45 dividido en 9, y eso es igual a 5. Así que aun cuando inicialmente se veía como que la afirmación era falsa, eso en el fondo se contradice con este desarrollo y por lo tanto la afirmación es verdadera. Entonces finalmente tenemos que la primera y la tercera afirmación son verdaderas y por lo tanto la alternativa correcta sería 1 y 3, es decir, la alternativa C. La alternativa C, 1 y 3. Vamos con la pregunta 7. Carmen, Mabel y Andrea fueron a comprar frutilla a la feria. Carmen compró 2 quintos. Vamos a anotar, Carmen compró entonces 2 quintos. Carmen compró 2 quintos. Mabel compró la cuarta parte. La cuarta parte. Y también tenemos a Andrea. Dice que si entre las tres compraron 1 kilo, ¿cuáles de las afirmaciones son verdaderas? Ya. No me están diciendo explícitamente cuánto compró Andrea. Lo único que sé es que entre las tres compraron 1 kilo. Por lo tanto, Andrea compró la unidad, ¿cierto? El kilo. Le restamos lo que compró Camila, 2 quintos. Y le restamos lo que compró Mabel, que es 1 cuarto. Y vamos a obtener la fracción que compró Andrea. Entonces acá podemos transformar, podemos resolver esa resta. Deberíamos restar estas fracciones para determinar qué fracción compró Andrea. Entonces, una forma, vamos a igualar denominadores, vamos a dividir por 1 para transformar a fracción y vamos a sacar el mínimo común múltiplo entre los denominadores 1, 5 y 4. El denominador común es 20, por lo tanto tenemos que amplificar de tal manera las fracciones para llegar al denominador 20. Entonces Andrea va a quedar la unidad está representada por 20 de 20, ya es decir, amplificamos por 20. La segunda fracción 2 quintos vamos a amplificar por 4, de tal manera de llegar a 20 con el denominador, entonces amplificamos por 4, entonces nos queda arriba 8 y abajo nos queda 4 por 5, 20. Y la tercera fracción amplificamos por 5 para llegar a 20 abajo, entonces nos queda 5 y abajo nos queda 20. Entonces Andrea compró esta diferencia, que la vamos a desarrollar. Queda 20 abajo y arriba nos queda 20 menos 8, 12. Y 12 menos 5 nos queda 7. Esa es la fracción que representa lo comprado por Andrea. Entonces, Andrea, veamos las afirmaciones. Hay 3 afirmaciones. La primera afirmación me dice que Andrea compró 7 veinteavos de 1 kilo y eso es verdadero. Lo acabamos de demostrar. En la segunda afirmación dice que Carmen compró menos frutillas que Mabel. Ya, entonces, para comparar fracciones, una forma de comparar fracciones que tengan idéntico denominador. Entonces vamos a reescribir las cantidades y vamos a transformar de tal manera que queden con igual denominador. Carmen compró 2 quintos, ¿cierto? Ya, amplifiquemos para que quede con 20 abajo y de esta forma los vamos a comparar de manera más directa. Entonces vamos a amplificar por 4, porque 4 por 5 es 20. Entonces queda, si amplificamos por 4, queda 8 veinteavos. Eso fue lo que compró Carmen. Mabel compró 1 cuarto. Compró 1 cuarto. Que la vamos a amplificar para llegar a 20 abajo, entonces tenemos que amplificar por 5. Entonces nos queda 5 veinteavos. Y por otro lado, sabemos que ya Andrea que compró 7 veinteavos, por lo tanto, mantenemos esa fracción. Y ahí tenemos todas las cantidades que compraron Carmen, Mabel y Andrea. En la segunda afirmación dice que Carmen compró menos frutillas que Mabel. Bueno, Carmen compró 8 veinteavos y Mabel compró 5. Entonces la afirmación sería falsa, porque Carmen compró más frutillas que Mabel. Compró 3 veinteavas partes más. Por lo tanto, la afirmación es falsa. Y la tercera afirmación dice que Andrea compró menos frutillas que Carmen. Andrea compró 7 veinteavos y Carmen compró 8 veinteavos.
Y esa entonces tarea efectivamente compró menos frutillas que Carmen, compró un veinteavo menos. Por lo tanto, la afirmación sería verdadera. Por lo tanto, la alternativa correcta sería 1 y 3, que está representada por la alternativa C. Y la última pregunta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? La primera afirmación dice 0,34134 es irracional. Bueno, acá podemos encontrar, eh, decimos que un número es irracional cuando no se puede representar como fracción, pero acá veo que el 34 se empieza a repetir, por lo tanto sería falso. O sea, sería falsa esta afirmación porque no es irracional, sino que es racional. ¿Ya? La segunda afirmación dice 9 sobre 0 es igual a 0. Eso es directamente falso porque la división por 0 no está definida, por lo tanto el resultado está indeterminado. Entonces sería la afirmación falsa. Y la tercera afirmación es un número, nos dice que 225 quinceavos es un número entero. Recordemos el significado de la raya, significado que también puede significar división, por lo tanto, si lo queremos, nosotros podríamos reescribir 225 sobre 15, y el resultado es 15, por lo tanto, efectivamente, esa fracción es un número entero, la afirmación sería verdadera, y por lo tanto, sería la alternativa C, solo 1 y 2 son falsas. ¿Ya? Y de esta forma estaríamos terminando de desarrollar los distintos ejercicios de nuestra guía número 2. Así que, de esta forma damos por finalizada nuestra segunda clase de la prueba de transición, de este taller de la prueba de transición, parte obligatoria de matemáticas. Que tengan una excelente semana, mucha suerte.